San Luis ha decidido no participar, ha decidido no firmar el nuevo consenso fiscal. Y para hacer referencia a esto y entender los pormenores, está en línea con nosotros el ministro de Hacienda Pública de la provincia de San Luis, Eloy Horcajo. Ministro, ¿qué tal? Buenos días, un placer, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes, el equipo y la audiencia. Buen día. Un gusto, ministro. Bueno, ministro, la idea es entender o que el vecino o la vecina de la provincia entienda por qué San Luis no ha firmado, a nuestro entender, es porque obviamente San Luis no renuncia a sus derechos. Así es, haciendo un breve resumen para explicarlo sintéticamente y que sea entendible, este consenso fiscal surgió en el año 2017 bajo el gobierno de Mauricio Macri, donde se convocó a las provincias a firmar un consenso fiscal, un pacto, donde básicamente las provincias tenían que renunciar a los juicios contra el Estado Nacional, juicios de carácter patrimonial, ¿no? Respecto de quitas en la coparticipación federal de impuestos y otros recursos que correspondían a las provincias. El mismo consenso también implicaba la reducción de impuestos provinciales. Entonces, por otro lado, también implicaba quitarle recursos a las provincias. Y bueno, mediante ese consenso fiscal también lo que se ofrecía era después acceder al mercado de capitales, digamos, para las provincias, poder tomar deuda en dólares. Y bueno, eso la provincia de San Luis no manifestó que no, digamos, que no iba a firmar ese pacto fiscal. El gobernador en su momento, Alberto, planteó la situación y bueno, fue de público conocimiento la postura de San Luis, que por un lado no iba a renunciar a los juicios que tenía contra el Estado Nacional y mucho menos ver menoscabada su autonomía, ¿sí? o perder recursos provinciales. Bien. Bueno, el tiempo nos dio la razón, porque luego de eso la Corte Suprema de Justicia falló a favor en 2 de esos juicios a favor de la provincia de San Luis contra el Estado Nacional, que este año, bajo la administración de Alberto Fernández, en el marco de este buen diálogo y trabajo, pudimos llegar a un acuerdo para cobrar esos 2 juicios, y bueno, esos fondos son los que la provincia está disponiendo para la reconstrucción de la economía provincial. ¿Quedan un par de juicios más, ministro, que debe cobrar la provincia? Tenemos otros 17 juicios de carácter patrimonial contra el Estado Nacional. Ya muchos de ellos están inclusive para sentencia de la Corte Suprema de Justicia, es decir, que ya están en una instancia donde la Corte Suprema de Justicia tiene que resolver o a favor o en contra de la provincia de San Luis. Bueno, ya tenemos el antecedente de estos 2 juicios que nos dieron sentencia a favor y bueno, en ese sentido la postura de San Luis siempre ha sido coherente en el tiempo respecto de no renunciar a nuestros derechos, que bueno, entendemos que al haber diferencias de quita de recursos, bueno, la provincia hizo los planteos correspondientes en su momento y bueno, en ese sentido la posición del gobernador, bueno, es coherente en el tiempo y siempre tratando de cuidar los derechos de todos los habitantes de la provincia de San Luis. Ministro, usted Sí. hacía referencia, digo, también pensando en lo que el consenso original, bueno, le quitó, por así decirlo, también a las provincias, como autonomía y demás. Un poco el gobierno también de Alberto Fernández trata de devolverlo para, bueno, de alguna manera brindar un poco de oxígeno también, ¿no? Sí, con el cambio de gobierno y asumir a Alberto Fernández, un poco lo que el objetivo del gobierno nacional fue ese consenso fiscal, tratar de flexibilizarlo un poco en favor de las provincias, ¿no? Los plazos que estaban previstos para reducción de alícuotas de impuestos provinciales, esos plazos se fueron como prorrogando, extendiendo, y bueno, en algunos casos, en las últimas versiones, porque estos consensos fiscales tienen vigencia por 1 año, se van prorrogando, han permitido incrementar algunas alícuotas de ingresos brutos o de impuestos como a lo mejor de sellos, inmobiliario, automotor. En ese sentido, bueno, le han dado un poco de respiro a las provincias. También
en vez de renunciar a los juicios, lo que plantean ellos es suspender por un tiempo las acciones judiciales. Y bueno, han ido incorporando otros conceptos en el marco del consenso fiscal que tienen que ver con el endeudamiento, con la responsabilidad fiscal. Que bueno, en ese sentido, la provincia de San Luis no necesita firmar un consenso fiscal para tener, primero, que no tiene endeudamiento, y segundo, que tiene una responsabilidad fiscal hace años, décadas, ¿no? Claro. Con presupuestos equilibrados, Claro. sin endeudamiento, es más, con la posibilidad de generar un fondo anticrisis en las épocas que podemos generar un ahorro para ponerlo a disposición de momentos difíciles, duros, como las recesiones económicas que hemos atravesado, la pandemia. Bueno, en ese sentido, mantenemos nuestra postura, digamos, de no formar parte del consenso fiscal, pero no obstante eso, no quita que podamos seguir trabajando en conjunto con el gobierno nacional en pos del bienestar de la sociedad, ¿no? Tanto de lo que es el país como la provincia de San Luis, implementando obras de infraestructura, llevando adelante convenios o trabajos conjuntos en distintas áreas de gobierno. Entonces, bueno, en ese sentido habla de, digamos, del respeto mutuo, de la madurez política en ese sentido. Bueno, ministro, perdón, a ver, la provincia acompaña y ha acompañado al gobierno de Alberto Fernández, pero bueno, en esta oportunidad no es así. No es que a partir de esto surge una problemática con el gobierno que lidera Alberto Fernández o con el gobierno nacional. Ha decidido, obviamente, no someterse a esta situación, como ya lo hizo en aquel momento con el gobierno anterior, que es de cuando viene esta herencia. Exactamente, en el 2019, cuando asume el segundo mandato nuestro gobernador Alberto, bueno, es convocado ya allá por diciembre de 2019 por el presidente Fernández, porque se tenía que prorrogar el consenso fiscal iniciado por la gestión de Mauricio Macri, bueno, y en ese momento acompañó en señal, digamos, política, digamos, de unidad. Obviamente que no firmamos porque no es nuestra postura. Y bueno, después se prorrogó en 2020, 2021, y bueno, el gobernador no ha podido asistir, digamos, personalmente, porque bueno, por un lado San Luis no mantiene su postura de no firmar, pero bueno, al margen de eso se sigue trabajando en un montón de cuestiones, bueno, que donde hay, digamos, objetivos comunes, que es el bienestar de la comunidad. Bueno, ahí nos van a encontrar trabajando codo a codo con el gobierno nacional. Claro. Siempre y cuando no desfavorezca directamente a la provincia, se puede trabajar en continuidad y también en conjunto, ministro, ¿no? Así es. Y en ese marco de entendimiento, bueno, es donde bueno, se trabaja de manera mancomunada. Ministro, gracias por este ratito y bueno, seguramente estaremos en contacto nuevamente. Feliz año nuevo y que el 2022 sea mucho mejor para las y los puntanos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, a disposición, y también los mejores deseos para ustedes, sus familias, el equipo, para todos los habitantes de esta querida tierra, que bueno, tengamos un excelente 2022 para todas las puntanas, todos los puntanos, que nos lo merecemos todos. Gracias, ministro. El ministro de Hacienda Pública de la provincia de San Luis, Eloy Orcajo.